¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Hoy vamos a hablar del trabajo que realizan en Temaiken, especialmente con el tiburón gato pardo. Federico Argemi, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Gracias por invitarme, por favor. La idea es recurrir a una de las personas que más sabe de el tiburón gato pardo, una especie que tengo entendido habita nuestras costas patagónicas, pero también se lo ha encontrado en las costas uruguayas, ¿verdad? Sí, es una especie de tiburón que tiene una distribución en aguas frías principalmente. Ajá. Y su distribución llega desde el sur de Brasil, un poquito más abajo, hasta la Patagonia, ¿no? Y tiene una fuerte injerencia en todo lo que es el mar argentino. Claro. Es una especie importante en nuestro ecosistema y realmente, como sucede muchas veces, es una especie poco conocida y que necesita un estudio y una base para lograr entender su rol dentro del mar y los beneficios que te trae, ¿no? En el caso del estudio de este tipo, de esta especie de tiburones, Federico, tengo entendido que se los encuentra a unos 600 metros de profundidad. ¿Cómo se realizan estos estudios? ¿Se los captura? ¿Se los identifica? ¿Cómo se realiza? Exactamente. Lo que hacemos es, este tiburón migra, como te dije, te había comentado, es de aguas frías, entonces hay momentos que está en la zona costera y hay momentos que está a mayor profundidad y un poquito más alejado de la costa, ¿no? Lo que normalmente se realiza es una captura de los animales con las técnicas pesqueras normales. Este animal se le extrae muestras de sangre, muestras de tejidos, se le coloca una marca y es liberado. Ajá. Entonces, esto nos permite estimar y poder entender cómo es su ciclo migratorio, hacia dónde va, cuándo viene, cuándo aparece, y a su vez nos permite también conocer un poco de la biología general del organismo. Este manejo de capturar y liberar es un proceso que muchas veces es estresante, y de hecho nosotros me refiero a la gente, denominamos pesca deportiva, esa pesca con devolución o extractiva, cuando hay un consumo sin devolución, el entender cuánto es el máximo tiempo que uno puede estar dando pelea. Viste que cuando se habla de pesca uno le da pelea a la pieza para poder extraerla y garantizar esa sobrevida. Entonces, de alguna forma estudiamos el estrés de estos tiburones, tanto dentro del acuario como en el ambiente natural, para saber cuáles son los límites máximos de realmente conseguir con éxito una liberación y una sobrevida de estos organismos. Entonces, la idea es generar mucha información, generar información científica y generar información también de conocimiento. Nuestra idea es educar a la gente, ayudar a comprender el respeto por las especies y cómo uno puede, desde su rol, desde su lugar, conservar y ayudar al equilibrio del medio ambiente, ¿no? Claro, algunas de las características que podemos conocer para ir viendo qué tipo de tiburón es este, Federico, de qué se alimenta, estas visitas que realiza a otros lugares o estos recorridos, ¿tienen que ver con reproducción o con alimentación? La realidad es que las migraciones van muy, muy de la mano, Ajá. tanto de la alimentación como de la reproducción. Ajá. Nosotros estamos estudiando un poco las rutas migratorias y parte del conocimiento es que esta especie pare, o sea, porque tienen las crías adentro del útero materno y son liberadas ya vivas, es como casi una reproducción como si fuese un humano, ¿no? Para hacerlo muy ilustrativo de una forma. Y esta liberación, esta aparición de las crías se da en provincia de Buenos Aires.
bien al norte, Ajá. en ciertas épocas de verano, a partir de noviembre, ¿sí?, en adelante. Y luego tenemos una migración y por búsqueda de alimento y un crecimiento de estos organismos que irían más hacia el sur. Entonces todavía no lo conocemos, pero la idea es estudiar este tipo de comportamientos, ¿no? Ajá. Y es una especie que se la considera tope de la cadena alimenticia en el mar. Es decir, es casi similar o se la iguala, o está por encima incluso, algunos autores hablan, está por encima de lo que sería un tiburón blanco. Un predador máximo, un predador tope que se alimenta de grandes peces e incluso mamíferos marinos. Entonces, es una especie que tiene un rol muy importante dentro del ecosistema marino argentino, ¿no? Otra de las características que también se puede apuntar de lo que es este tiburón es que, tengo entendido, está en peligro de extinción. ¿Cuál es el predador que tiene este tiburón, Federico? Nosotros, Nosotros los humanos, nosotros, claro, los humanos. Los me lo humanos imaginaba. tenemos este rol lamentable, ¿no?, que es sobre la explotación, sobre las alteraciones del medio ambiente, sobre nuestra injerencia con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, lamentablemente, el hombre es el que cumple un rol fundamental en la desaparición de muchas de las especies de marinas. No tiene predadores naturales, pueden ser que lo sean grandes cetáceos como las orcas, ¿sí? Ajá. Pero en sí el predador máximo es el humano. Entonces, uno tiene que trabajar educando y concientizando de cuáles son los efectos que el hombre genera sobre estos ecosistemas y cuán importante es lograr conservar y tener como referencia esas especies que son emblemáticas y que tienen un rol fundamental. Claro. Uno tiene que entender y cómo es ese rol fundamental. Una red trófica, si uno genera una presión tal que se extingue algún nivel trófico, el desbalance en el resto, lo vemos desde chiquito en la primaria que uno, o desde la secundaria, que empieza a ver las redes tróficas y dice productor primario, consumidor primario, Totalmente. que lo hacemos. Bueno, todo eso se ve totalmente alterado, donde falta uno de esos eslabones. Entonces, Claro. la presión sobre estos sistemas, solamente en una etapa de esa pirámide que veíamos de chiquitos, genera esto, un desbalance y genera muchas problemáticas. Es decir, el día de mañana no podremos tener peces para consumir, por ejemplo, porque no existe el tiburón. O tendríamos, muchas veces los vemos, esas floraciones algales, que se mueren los peces porque hay demasiadas algas. Entonces, tenemos un desbalance y un conflicto muy grande solamente por generar una presión y una predación sobre uno de esos eslabones. Entonces, Claro. tenemos que entender y concientizarnos sobre esto, ¿no? En los años 80, algunas producciones cinematográficas le hicieron mucho daño a la apreciación que tienen los humanos sobre los tiburones, Sí, específicamente la película Tiburón, tiburón. ¿no? Que atacaba a Exacto. los seres humanos, las playas. Bueno, a partir de allí, durante varias generaciones, el tiburón tuvo muy mala prensa, Sí, como para sí, sí. decirlo. Ujú. Vamos a derribar algunos mitos con respecto a los tiburones en general y a este en especial, Federico. Sí. El primero, no ataca a los seres humanos. No, a ver, es accidental. Claro, Lo que uno puede homologar a estas situaciones, ¿qué pasaría si uno va caminando por el medio de África, en el medio de la sabana africana y se topa con leones? Es lo mismo. Puede ser que nos ataquen, claro. Y puede ser sobre que todo nos den leones, bolilla. leones que no desayunaron ese día, por ejemplo. Exactamente. Entonces, uno está invadiendo el Claro, medio sería en este caso el mar, el agua está en su lugar, y uno tiene que entender que los animales están buscando alimentarse, que buscan una presa, es constante, no tienen un alimento como nosotros abrimos la heladera todos los días. Es decir, tengo un poco de hambre, voy a abrir la heladera, saco una fruta o saco lo que tenga ganas de comer, sino que el animal está buscando alimentos todo el día y parte de su gasto energético es la búsqueda de alimento. Entonces,
donde encuentran algo pueden predar. Puede ser que nos encontramos con un tiburón blanco que tiene 8 metros. Una mordida de ese tiburón seguramente represente medio cuerpo nuestro, ¿no? Entonces uno tiene que entender un poco de escalas y esas cosas suceden y pueden suceder. Uno está invadiendo un medio. Por suerte, en nuestras costas los ataques no existen, son muy bajos. Creo que hubo uno declarado en el año 1950-51, que fue el único registro que existió en las costas del mar argentino, pero nunca más se dio un evento como tal. Entonces, no todas las especies son así, Claro. no todas las especies van a atacar. Hay regiones que tienen mayores ataques, otras que menores, pero bueno, uno está en su medio y lo utiliza recreacionalmente. Ese es otro de los Absolutamente. temas, ¿no? Otro de los mitos, Federico, hace un tiempo yo leí algunas declaraciones que se realizaron en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz, supuestos vertederos de sangre de un frigorífico podían atraer a la población de tiburones a las costas allí de Río Gallegos. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Ajá. De hecho, hay algo bien documentado un poco más al norte, ¿no? En Brasil, en la región de Recife, que se estima que hay una población muy grande de otro tipo de tiburones, tiburones tigre, que atacan al humano o tienen ataques sobre el humano porque hay mucha población y se cree que esa población se estableció a partir del descargo, del desecho, o la descarga desde un frigorífico y quedaron poblaciones estables de este tipo de animales. Puede ser que sea, lo que sucede es que es el tipo de especie que haya. Eso también influye. Hay distintos tipos de especies. Para tener una idea, en el mar argentino, si mal no recuerdo, hay como 50 especies de tiburones y rayas. Entonces, nosotros no tenemos ninguna que sea asociada directamente a un ataque de tiburón, a ataques al hombre, ¿no? Entonces, es muy difícil que se dé, pero bueno, sí, puede ser y puede darse algún tipo de este evento de establecimientos puntuales. Lo que sucede es que nuestro mar también es un mar muy frío, entonces tiene ciclos muy marcados de temperaturas muy bajas, llegan a los 9 grados en el agua, hasta los 20 y pico de grados, entonces esos ciclos también son difíciles para un establecimiento de una población de tiburones. El tiburón son pocas las especies de agua fría, ¿sí? Entonces es difícil que se establezca todo el año. Bien, Federico, la verdad que te agradezco muchísimo esta predisposición y esta docencia que realizás con nosotros sobre este tiburón gato pardo. No, gracias a vos por haberme invitado y a disposición cuando gusten. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.